En esta oportunidad nos encontramos con las novedades que se vienen para el año que viene, el año 2022, en cuanto a todo el tema impositivo. Por un lado tenemos que ya la AFIP tiene publicadas las tablas para la retención de cuarta categoría, que tienen un incremento del 50,62% en cada una de las tablas que se usan mensuales acumuladas para el cálculo de la retención que hacen los empleadores. Este porcentaje de 50,62 también se tiene en cuenta a efectos de incrementar los 150.000 pesos del año pasado que surgen para tener que pagar el impuesto de remuneración bruta mensual a partir del mismo, digamos. Entonces el valor queda incrementado, ese valor de 150.000 pesos, en el 50,62%. Entonces, los que no van a pagar el impuesto en enero ya, van a ser aquellos que ganen hasta el valor incrementado de 150.000 por el 50,62%. Igual en el proyecto de bienes personales, como vamos a ver en un ratito, hay que se va a aprobar en esta semana, hay un artículo que faculta al Poder Ejecutivo poder incrementar y establecer deducciones adicionales, especiales, para llegar al valor de definir, digamos, quién va a pagar o no el impuesto a las ganancias a partir de qué remuneraciones brutas, digamos. Entonces, esa facultad la va a tener el Poder Ejecutivo para ir haciéndolo en forma habitual el año que viene, digamos, ¿cierto? Pero sabemos que ya se parte de 225.000 pesos más o menos, de importe bruto, ¿no? Esas tablas entonces ya están en la página de AFIP, tanto las de ganancias como la del monotributo. Pero por otro lado, esta semana se va a aprobar una modificación a bienes personales, en donde fundamentalmente, que ya aplica para este año, el 2021, fundamentalmente tiene estos cambios. Primero, que se eleva el mínimo no imponible de 2 millones a 6 millones, o sea que para pagar el impuesto tiene que superarse este monto de activos grabados, y a partir de ahí se va a pagar bienes personales. Y por otro lado, el valor de la vivienda, que está excluido del impuesto, se eleva de 18 millones a 30 millones. Entonces, recordemos que para pagar el impuesto hay que tener una vivienda que supere ese monto, y se va a pagar entonces por la diferencia que hay del valor mayor a ese, a 30 millones, y va a calificar para pagar el impuesto a los bienes personales en cuanto a la vivienda. O sea, si el valor, supongamos, de la vivienda son 48 millones de pesos, lo que se va a incluir en el cálculo de la retención del impuesto a los bienes personales son 18 millones de pesos. Otro punto que tiene modificación es que va a haber un ajuste de actualización anual del IPC que publica el INDEC, a efectos de actualizar esos valores tanto del mínimo no imponible como el valor de vivienda, y también los tramos de las escalas para calcular el impuesto a los bienes personales. Otro punto importante es que en estos dos últimos renglones se crean nuevas alícuotas, o sea, 1,50 y 1,75, para bienes que excedan el mínimo no imponible de 6 millones en 100 millones de pesos. En ese caso, entonces, se va a pagar la alícuota del 1,50% sobre el excedente de 100 millones y el monto fijo de impuesto, de 1.181.250. Y para aquellos que superen en 300 millones el valor del mínimo no imponible, van a pagar la tasa de 1,75% y el valor de pesos va a ser 4.181.250 de impuesto fijo, digamos. Por ende, estamos viendo que aquí se introdujo el impuesto a la riqueza dentro de bienes personales, digamos, ¿no? En cuanto a gravar activos, no las participaciones societarias, pero sí activos con una mayor tasa a partir de los 100 millones de pesos. Por último, en cuanto a este impuesto, se reitera el tema de las tasas progresivas incrementadas para los bienes que están en el exterior. Lo que va a quedar a la facultad del Poder Ejecutivo es determinar hasta qué fecha se pueden incluir, repatriar esos bienes, o un porcentaje de esos bienes que también está por definirse, y hasta qué fecha habrá que mantenerlos en el patrimonio, digamos, ¿no? en el país, a efectos de pagar las tasas reducidas que habíamos visto anteriormente, estas que están acá.
Bueno, esto seguramente se va a aprobar, así que ya va a ser ley. Pero en función de los cambios, yo quiero hacer un par de apreciaciones con respecto a este impuesto, ¿no? A los bienes personales. Fíjense que tuvo muchísimos cambios en estos últimos 5 o 6 años. Pasó de un proyecto que iba a desaparecer el impuesto, después salió del Congreso al final, no con ese proyecto, sino con tasas que se iban a ir disminuyendo progresivamente, y era una tasa proporcional, ¿no? Se iba a ir disminuyendo a lo largo de los años. Después cambió eso cuando asumió este gobierno, el actual, y se reemplazó esa tasa proporcional y se crearon alícuotas progresivas que iban subiendo a medida que iban incrementándose los valores de los bienes alcanzados por el impuesto. Y también determinar alícuotas mayores para los bienes que están en el exterior, con la opción de repatriación, etcétera, etcétera. También apareció el impuesto a la riqueza el año pasado, que era una duplicación de la base imponible de este impuesto patrimonial en 2 impuestos diferentes. Ahora, el impuesto a la riqueza no va a estar este año, pero sí está incluido en mayores tasas que se van a pagar por los bienes locales, digamos, ¿no? Fíjense lo raro de este tema, que ha ido zigzagueando mucho durante estos últimos años, sin tener una coherencia, que solo este año toda la clase política, representada por sus diputados y senadores en la Comisión de Presupuesto y de Tributación, que se trabajaba ahí, digamos, en el Congreso, proponía gravar los plazos fijos, las tenencias de plazos fijos, en la medida que no se mantengan durante más de 274 días durante el año calendario. De esa manera, si alguien no mantenía esos plazos fijos en forma constante o no, consecutiva o no, durante ese plazo, tenía que pagar por esas inversiones el impuesto a los bienes personales. Y el argumento de todas las expresiones políticas fue estar a favor de este tema. Sin embargo, cuando se pensó un poco que esto iba a perjudicar la tenencia de esos activos en los bancos y que por ahí esa plata iba a ir a otro destino, y en un sistema tan sensible como el sistema bancario, digamos, se fue en marcha atrás con esa medida. Pero sin embargo, en este mismo año, parte de los que proponían este cambio, que al final no prosperó, mantuvieron en los discursos de la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados que era necesario mantener las actividades financieras, las inversiones financieras en plazos fijos en el país desgravadas, en desmedro o, digamos, en comparación con las inversiones que se tienen en el exterior, que sí tienen que estar grabadas, según la opinión, digamos, de la defensa de este proyecto, con alícuotas más graves, más altas, digamos. Entonces, en el mismo año se cambió el criterio, digamos, pensando en grabar los plazos fijos y después usando el argumento que es necesario no grabarlos para justificar por qué se aplican alícuotas más altas para los bienes del exterior. En un mismo año. En un instante, este proyecto, antes de aprobarse, sobre tablas, diría, se agregó un artículo para que se le dé facultades al Poder Ejecutivo de poder, en forma discrecional, no digo que esté mal, mejor que digamos que menos gente pague impuestos, pero de forma discrecional se modifique el monto mínimo a partir del cual se paga impuesto a las ganancias en la 4ª categoría. Instantáneamente, fue una cosa de antes de cerrar la reunión, digamos. Entonces estamos viendo una costumbre, digamos, de modificar el tema impositivo en forma muy improvisada, sin ningún análisis de fondo sobre este tema. Lo que llama la atención, ¿no? Y además perturba un poco, digamos, a lo que puede venir en el futuro. Entonces, esto lleva a pensar que el año que viene, por la necesidad fiscal que hay sobre estos temas y de recaudación, puede llegar a aprobarse proyectos así, a entrar un proyecto y salir cualquier otro proyecto, digamos, aprobado como ley, o modificarse sobre tablas casi el tema impositivo, con una desprolijidad total, ¿no?
con una falta de estabilidad fiscal impresionante, que mata cualquier tipo de intento de inversión, ¿cierto? Entonces, bueno, un poco ese es el panorama que quería referirme. En general, después bienes personales va a estar grabado lo mismo de siempre, no, eso no se modificó. Van a estar grabadas las viviendas, o todos los inmuebles en el país y en el exterior. Las viviendas, acuérdense que se va a tomar el valor de 30 millones, efectos de la exención. Se va a tomar el valor fiscal, que se va a actualizar desde el 2017 hasta ahora por el IPC. Siempre se le resta el valor de los créditos, el valor del capital adeudado, para comprar esa vivienda, ese inmueble. Los valores de inmuebles del exterior se toman el valor de mercado. Los depósitos en cuenta corriente van a estar grabados. Los de caja de ahorro, plazos fijos, títulos públicos, se va a estar exento. Participaciones societarias va a estar por afuera para pagar las sociedades del 0,5 en función de los balances ajustados, como siempre. Y después no hubo otro. Bueno, después también el valor del dólar va a estar el valor del tipo comprador Banco Nación que cotiza el 31 de diciembre, que va a estar alrededor de 106 pesos, más o menos, 107 pesos. No habiendo ha habido un incremento muy trascendente con respecto al año pasado, no como fue la inflación, digamos, ¿no? En cuanto al valor del dólar oficial, para pagar bienes personales en función del dólar, de la cotización del dólar, digamos, los dólares que se tengan en caja de seguridad o en el colchón, digamos, lo que se conoce habitualmente. Eso en general entonces es lo mismo, salvo esas modificaciones que comentamos al principio. Entonces tenemos tablas de ganancias y monotributos, ya están publicadas, tuvieron el incremento que comentamos, ganancias del 50,62% con respecto a las tablas del año pasado, y el valor exento de bienes personales, de impuestos a las ganancias, se toma el valor de 150.000 pesos, que a partir del cual pagaban el año pasado, y se actualiza por el 50,62%. Y las tablas de monotributos se incrementan un 26% con respecto a las tablas que vinieron rigiendo en el último semestre del año. Y después tenemos estos cambios que van a ser aprobados seguramente esta semana. Es un poco el panorama impositivo de esta última semana del año. Yo creo que vamos a partir de ahora a tener un canal de comunicación con lo que está vigente en materia tributaria, y tenemos que tener esta premisa a partir de ahora, ¿no? Que ya no hay que esperar lo que se publique en el boletín oficial. Fíjense que la ley de presupuesto, prorrogada por decreto, salió ayer a las 12:10 de la noche, ¿no? Con el boletín oficial del día de hoy, lunes. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos ya a no esperar más ya el boletín oficial, sino tener que ir planificando en función de los proyectos que se vienen y de lo que van discutiendo en los pasillos del Congreso. Nos vemos en el próximo encuentro.